Estamos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos en Facebook, en donde estamos, en X, arroba en donde estamos, en Instagram, en donde estamos, Uru, nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. Nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. En ese canal tenés un material periodístico de 4 años, una edición de Mariana Peralta, que es realmente impecable, muy profesional, y ahí tenés bueno, un montón de temas para revisar. Es un periodístico de seguimiento temático. Tenemos unidades de temas que vamos desarrollando, que hacen a las grandes dimensiones, o si vos querés, a los grandes confines o zonas de nuestro país, de nuestro estado. Y así también lo replicamos a nivel regional y a nivel internacional, en lo que hace a esta situación geopolítica del mundo. Muy complicada, que va hackeando a un modelo occidental, que lo va haciendo de modo paulatino, pertinaz, muchas veces sutil, a veces menos sutil, depende del nivel o el grado de información que tengas sobre todos esos temas para que se te hagan evidentes determinados movimientos políticos, geopolíticos, y que, bueno, te dicen en su mensaje lo que están haciendo, cuando sabes leer entre líneas o lees los mensajes políticos. En Uruguay ya hay preocupación respecto a los mensajes de Sergio Massa en lo que hace al Mercosur, porque plantea un Mercosur que negocie en bloque. Obviamente va a ir por la línea de la UNASUR y de un Mercosur que seguramente querrán integrar a esa UNASUR en ese plan del Foro de San Pablo que está liderando nada más y nada menos que su constructor inicial, que su mentor y gestor, que es Ignacio Lula da Silva, quien fundó el Foro de San Pablo en 1990 en la ciudad de San Pablo con Fidel Castro y que pasa a tener su sede al año siguiente, 1991, en México, asumiendo el nombre Foro de San Pablo, como una internacional construida desde los principios marxistas, del marxismo leninista cubano con el marxismo trotskismo que representa Ignacio Lula da Silva, ese lineamiento marxista hacia un socialismo del siglo XXI, ya instalado en Venezuela, es lo que construye desde esa época el Foro de San Pablo a raíz de la caída de la Unión Soviética. Ya previendo todo eso, habían elaborado un plan para construir una internacional comunista en toda Latinoamérica y así fueron construyendo distintas instituciones, organismos internacionales que son de procedencia izquierdista. A ese modelo está integrado Sergio Massa también. Ese ombliguismo argentino no permite ver este aspecto, esta parte, a la cual alude esporádicamente, pero sí de modo muy cierto, muy preciso, el propio Javier Milei, cuando alude al neomarxismo, a su batalla cultural con esta épica liberal contra ese modelo marxista socialista, al cual ayer también se refirió en esa entrevista que hizo con el periodista Jonathan Viale. Lo cierto es que él plantea hoy por hoy un borrón y cuenta nueva, una retórica de alianza con Juntos por el Cambio, particularmente con el PRO, con el sector de Mauricio Macri, manifestó que conversa todos los días con Mauricio Macri, felicitó, como corresponde, a su primo Jorge Macri por la elección que hizo en Buenos Aires, ahora va a segunda vuelta también, y parecería que va a ser el próximo, digamos, intendente de la ciudad de Buenos Aires, el próximo gobernador de la ciudad de Buenos Aires. En cambio, en la provincia quedó Kicillof. Kicillof quedó en la provincia, otro de los, digamos, pingos o los pollos del brazo de Cristina Kirchner. Sergio Massa, que manifiesta ante la opinión pública que es otra época, que él se deslindó del kirchnerismo, que es una época de unidad, de un gobierno nacional, plantea el masismo, pero hábilmente plantea un discurso o una retórica hacia el público, hacia la masa electoral. Pero en la interna sigue estando el kirchnerismo, sigue estando el camporismo, y quizá en ese sentido tenga más razón Milei respecto a mi propio análisis cuando dije que quizá ya era anacrónico decir que era contra el kirchnerismo. Sigue siendo contra el kirchnerismo, que está buscando siempre impunidad respecto a la justicia, como lo precisamente Cristina Fernández de Kirchner, y obtendría mucha impunidad, inclusive si ganara Sergio Massa. Obtendría mucha impunidad respecto a causas que están ahí en curso y abiertas, y a su vez se apagaría todo eso de la opinión pública, que queda demostrado que para un sector de la sociedad el robo, aunque les muestres
10 rosaditas, 5 chocolates, como dicen ellos por el caso chocolate, casos Insaurralde, no les importó, pero es a un sector, es a un sector. Milei va a tener que articular esa alianza, van a tener que salir prontamente a manifestar en qué consiste esa alianza, que no sea una alianza meramente electoral, como él mismo se encargó de aclararlo, que es hoy por hoy la conformación de una alianza ya ideológica. Esta situación dramática, esta situación de tensión política que se crea en Argentina, reordena todas las cosas y reperfila a una definición de ideas de Estado, de ideas de gobierno, y van a tener que formular sus estrategias, sus tácticas y sus estrategias desde la teoría de gobierno que quieren desarrollar para recuperar una república perdida hace mucho tiempo, para recuperar un Estado de Derecho perdido hace mucho tiempo, para hacerle entender a la gente de qué se trata todo eso, que es un Estado de Derecho republicano y cómo funciona la democracia sobre el sustento de la República y el Estado de Derecho, y a eso introducirle el monotemático discurso economicista de Milei. Tendrá que seguir ese discurso porque evidentemente el modelo económico es el punto muy fuerte y es el cambio que necesita también todo el aparato productivo y el sistema económico argentino, pero no alcanza con eso. Coincido con el periodista Jorge Liotti cuando dijo que Milei en esta oportunidad se agotó en su propio discurso. No tuvo novedad, no planteó novedad, no planteó sorpresa, se agotó sobre sí mismo, quedó en ese ombliguismo del discurso economicista, pro mercado, sin hablar de todas estas otras cosas, y a su vez se dedicó a fracturar demasiado ese arco de los 2/3 de votantes. Eso que ahora busca reparar. Y que lo hizo de muy buena manera en una extensa entrevista que le hizo ayer, repito, el periodista Jonathan Viale en La Nación, y lo mismo hizo en la mañana de la radio argentina con el periodista Eduardo Feynman. Se van a tener que unir, pero van a tener que plantear que referentes del PRO van a integrar ese gobierno, no va a poder ser una alianza por la galería, van a tener que salir, por ejemplo, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, el propio Jorge Macri, referentes, por lo menos del PRO, porque parece que no hay buenas relaciones con los radicales, por lo menos de todo el sector de los llamados halcones, a manifestar que están de acuerdo con ese gobierno de alianza, que no solo es una alianza electoral, y que en este caso, como dijo Milei, no hay furgón de cola, que todos tendrán que tirar para adelante y todos en la misma situación como un verdadero gobierno de alianza, como una coalición gubernamental, con integrantes del PRO en ese nuevo gobierno, en ese eventual gobierno que podría liderar Javier Milei, quien a su vez planteó que esto ya no es una cuestión para nada de egos, no es una cuestión personal de valores personales, sino que acá es un compromiso, una responsabilidad gigantesca asumida frente a frente a 47 millones de habitantes argentinos, que no solo son del hoy, sino que son los que van a venir, lo que se va a trasladar en el futuro, porque todo esto de la economía, de la política, evidentemente es espacio-tiempo, espacio-tiempo. Esto después son 4 años, 4 años de lo que elijan y que pueden ser fatales si eligen mal. Contundente editorial del Washington Post sobre la situación de la Argentina. La Argentina tiene el problema más serio del mundo. Ningún país podría encontrarse en su camino con una dificultad mayor. Demás naciones pueden tener inconvenientes de distinta índole, pero ninguna padece el nivel de dilema que tienen los argentinos. El país se angustia por lo que prefiere, dice Washington Post. No hay drama mayor para una nación. Vivir en permanente frustración por lo que no es otra cosa que las consecuencias de sus preferencias, que constituyen una encerrona de la cual es muy difícil salir. La Argentina no tiene un problema económico o social o político, tiene un problema médico, un problema de orden psicológico profundo que le impide resolver lo que no es otra cosa que los efectos de esa causa madre. Que un país viva en conflicto por lo que son las consecuencias de sus preferencias libres constituye una dificultad de tal magnitud que sinceramente no sé si la cuestión tiene solución. Pues bien, ¿y cuál es esa maldita preferencia? ¿Qué es lo que los argentinos secretamente prefieren y contra lo que luego se enojan cuando efectivamente esa preferencia se materializa? Esa preferencia no es otra que la pobreza. Los argentinos prefieren la pobreza. Por supuesto, no van a admitirlo a viva voz. De hecho, viven enojados contra la pobreza,
o al menos eso dicen. Bueno, yo discrepo totalmente con esto, totalmente. Primero, que está acusando a todo el pueblo argentino de preferir ese clima que yo te decía social, ese ADN de la corrupción, de la violencia, de la pobreza en todo tipo, del chantaje, de vivir en la sociedad que te obliga a ser garca, como dicen los porteños acá también, que te obliga a ser chanta, a aceptar coima, porque si no, no prosperás en tu negocio, no prosperás en tu profesión, no prosperás en ningún emprendimiento. Tenés que aceptar todo eso, no prosperás incluso en condición de empleado si no aceptás coimas, si no aceptás chantajes. Y así funciona todo ese sistema de corrupción que va condicionando fuertemente a una población que queda inerme frente a ese monopólico poder que se imprime desde el Estado y desde las organizaciones muy poderosas, empresariales, sindicales, con aparatos poderosos de poder, todos ellos conjugados con el aparato de poder político que construye el peronismo históricamente, el kirchnerismo que intensificó y profundizó en esa escalada de corrupción que ha sido la más grande de la historia argentina, vinculada, te repito, a ese foro de San Pablo, a ese plan global de socializar a nuestros países, de hacer los países socialistas, de repartir hacia abajo y empobrecer, empobrecer culturalmente, empobrecer en la educación, instalar toda la ideología de género en el presupuesto nacional y en la educación, sesgar todo eso, romper la laicidad, lo que pasa en nuestro país también, no es casualidad, no estamos tan lejos, ¿eh? No somos países nosotros muy apartados de Argentina, donde acá no quieren las preferencias y que esas sean las preferencias. Y de libre no tienen nada, habría que decirle al periodista de Washington Post, porque toda esta voluntad está condicionada por lo que acabo de decir. La libertad realmente se puede dar si vos vivís en una sociedad que no te oprime, que no te condiciona, que no tiene sistemas de poder que te estén condicionando tanto, que te estén ahogando, que no te dejan vivir si no te comportás de esa manera perversa, de esa manera degenerada, pervertida, que se sistematiza y se oficializa y se la encubre de un halo de discurso o discursete político profesional, que es el discurso hábil para tapar toda esta podredumbre que inundó a la sociedad argentina. ¿Cómo hacen los pobres argentinos para salir de eso? ¿Por qué siempre culpar al pueblo de lo que le introducen? Claro que el pueblo se equivoca. Se equivoca en sus primeras elecciones. Se equivocó cuando aceptó el peronismo, que le arrebató la República, que arrebató ese modelo de Juan Bautista Alberdi. Se equivocó con Irigoyen, quien es el inspirador de Perón ya con las ideas socialdemócratas. El socialismo penetrando en el Estado lo empobrece, como dice Milei. Es el camino a la servidumbre. El Estado socialista, como es nuestro Estado uruguayo, por ejemplo, es el camino a la servidumbre. El Estado puede hacer todo, el Estado te lo va a dar, el Estado te va a arreglar el problema. Es mejor que sea del Estado. Eso pasa en Argentina, es lo mismo, pero es un país más grande que nosotros. Es un país que está casi en los 50 millones de habitantes, con 2.800.000 kilómetros cuadrados. Es uno de los países más grandes del mundo, con la octava ciudad del mundo, Buenos Aires. Por lo tanto, no alcanza con decir esto. Es insuficiente esto. Y no soy Fernando Pereira yo. Es insuficiente. Es ver una parte. Ahora, si en la recta final sí se da que gane Massa y que gane por un margen importante, ahí sí podemos coincidir con este análisis. Esperemos. Ahí sí podemos coincidir, porque yo ya tengo un punto muy fuerte para rebatir todo eso. El 54% dijo que no a lo que dice el cronista o periodista del Washington Post. El 54% de la población del cuerpo electoral argentino en este, te repito, rango del 74% del cuerpo electoral, del padrón electoral, porque no votó el 100%, no votó el 85%, no votó el 90%, no votó el 92%, votó de modo muy bajo, en este caso, el 74%. En las elecciones anteriores, en primera vuelta, había votado el 81%. Entonces, si en el 74% de rango de participación electoral del total del cuerpo electoral argentino, del padrón electoral, como le dicen ellos, el 54% le dijo que no a todo este modelo de corrupción, le dijo que no a este modelo ideológico del poder,
es evidente que ese 54% está queriendo un cambio profundo, un cambio radical que se alinea muchísimo a esa épica liberal que dice La Libertad Avanza y que hoy se coloca al liderazgo, a la vanguardia de ese cambio, porque le toca en esta oportunidad histórica a una fuerza que tiene 2 años nada más, que no existía y que es a raíz de la prédica de un personaje que logra el 30% para colocarse en segundo lugar. Y en tercer lugar, Juntos por el Cambio con un 23 y pico por ciento. Bueno, ese 54%, aumentando el rango, porque seguramente en esta última vuelta donde se juega todo, ya es la final, ya se juega al todo o nada, seguramente se volcará más gente a votar. Estimo, por estimar algo, me pongo al estilo Jonathan Viale, especulemos un poco, pensemos que de pronto pueda el 81% ahora votar, el 82%, quizás se pueda un poco más, se va al 84% que van a votar porque se van a volcar todos a votar por una cosa o por la otra. Y seguramente las leyes probabilísticas te dan que si ahora fue el 54, ese 54 se supone que va a aumentar, porque ese 54% votó otra cosa, más allá de que estén de algún modo integrados los radicales, porque bajó el porcentaje de voto de Bullrich. Bullrich había votado casi un 18%. Y si hubiera votado el otro 11% de la reta, le hubiera dado mucho más. Quiere decir que hay un 5 puntos, 6 puntos que no la votaron y que seguramente son de ese sector de la reta deprimido, que no salió a militar fuertemente, que después salió arrepentido a decir que había cambiado. Ahora viene otro golpazo para él. Viene otro golpazo, porque él iba a ser nada más y nada menos que el jefe de gabinete si ella era la candidata al balotaje y si podía salir presidente. Bueno, ahora tendrá que todo esto reordenarse con Javier Milei. Tendrá que tomar en cuenta también, y va a ser muy oportuno, muy estratégico que integre también a la reta. Va a tener que tener cintura política, va a tener que tener habilidad política. Tiene un coach que dice que lo ha moderado, va a tener que dejar sus explosiones de ira, va a tener que dejar sus arrebatos psicóticos, va a tener que dejar esos desplantes, va a tener que moderar el discurso, pero va a tener que permitir más participación de referentes de su partido y del otro partido de alianza, porque tendrán que manifestar en los hechos lo que él dice, que no es una mera alianza electoral, porque no lo requiere el momento histórico argentino. Ya es un frente de lucha en lo electoral. En esta campaña electoral estamos asistiendo a una verdadera batalla cultural, a un frente de lucha. Es una batalla cultural por un modelo liberal republicano o un modelo neomarxista populista socialista. ¿Se entiende? Un modelo de corrupción, prebendario, que sigue azotando al pueblo económicamente, que lo va a destrozar aún más, que le va a estallar la hiperinflación en la cara, pero que no le va a importar porque ellos solo quieren el poder. En cambio, tendrá que enfrentarse esos dos modelos y tendrán que hacerlo de una manera muy inteligente, muy equilibrada. Se tendrá que abrir el abanico de temas, tendrán que tratar todos estos temas. Y me interesó muchísimo lo que trató Milei respecto a cómo conciben reestructurar la relación del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo y la independencia que le quieren dar al Poder Judicial. Eso me interesó mucho porque ahí ya entró en uno de los pormenores de cómo se puede concebir una estructura de Estado republicano con esa separación de poderes, asumiendo una determinada modalidad o estrategia, puntualizar eso, porque decirlo así es muy vago. Bueno, el Poder Judicial hoy, ustedes saben que en su presupuesto el Poder Judicial argentino está en manos de lo que decide el jefe de gabinete que integra el Poder Ejecutivo. Es perverso eso, es perverso. Milei plantea, junto al equipo de juristas que tiene la Libertad Avanza, manifestó que lo conversaron con Juntos por el Cambio, que tienen una idea muy parecida, y es asumir el modelo norteamericano en el cual se plantea que la Suprema Corte de Justicia defina su presupuesto, el presupuesto para el Poder Judicial, en el caso argentino, para los 4 años, para todo ese periodo de gobierno, que decidan el presupuesto, que lo definan con total independencia. Esa es la independencia de un poder, que tenga independencia presupuestal, que decida a su saber y entender ese poder qué recursos necesita para las funciones que va a cumplir y para los cometidos que año a año se plantea cumplir. Y ese presupuesto tendrá que ser aprobado
por el Congreso, obviamente, y ahí está el control de poderes. El Parlamento, el Congreso, el Poder Legislativo va, por supuesto, a avisar, va a revisar ese presupuesto y tendrá que darle su aprobación, es decir, podrá manifestarle correcciones, ciertos reparos, enmiendas, pero que definitivamente todo eso no va a pronunciarse sobre el fondo, sino sobre aspectos técnicos, aspectos puntuales, presupuestales, y con las correcciones del caso o no, deberá aprobar ese presupuesto de la Suprema Corte de Justicia, el cual será también controlado de acuerdo a ese, digamos, a esa habilitación que le da, a esa aprobación que le da el Poder Legislativo. Ahí hay una función del Poder Legislativo de control al Poder Judicial, pero hay una independencia presupuestal del Poder Judicial que lo convertiría necesariamente en un poder eminentemente técnico, de aplicación de justicia y de administración de sus propios recursos para aplicar justicia de acuerdo a la Constitución y a las leyes ajustadas a la Constitución. Eso lo dijo ayer Milei en la entrevista. Eso me parece muy importante. Y tienen que seguir trabajando en todos esos aspectos, además del económico. Y explicar que todo eso no lo tendría Argentina con un gobierno socialista, populista, engarzado en el Foro de San Pablo y ya introducido en esos bloques hegemónicos de Rusia, China. Por algo plantea Massa un swap, es decir, un nuevo préstamo de blindaje a su deteriorada economía de parte de los chinos. China le va a dar miles, que sabe cuánto, no lo dijeron, cuántos miles de millones de dólares. Con Manu Militari mantendrá ahora el dólar, que no se dispare demasiado, agregó aquel plan platita, planteando un gobierno de unidad nacional, hizo la estrategia redonda para que mucha gente volviera a creer en su prédica. Pero de todas maneras es el 36% ahora. Quizá, no sabemos, no esté muy lejos del techo. Quizá agotando todos los combustibles, todo el aparato político, toda la sociedad, todos los adoctrinados y los militantes que rompieron urnas, que tiraron urnas, que rompieron boletos, que rompieron boletas de votación, quizá todo el aparato mediático, los gobernadores instruyendo en cuanto a esa perversidad, a ese delito, bueno, todo eso quizá arroje como resultado ese 36% y quizá un poco más en una segunda vuelta. No lo sabemos. Si se trabaja bien del otro lado, si se trabaja muy bien desde el lado de la oposición, desde el lado del planteo republicano y liberal. Palabra que empezó a sonar más desde la boca de Milei, la palabra república. Tiene que aparecer la palabra república, Estado de Derecho. Tiene que aparecer la palabra orden jurídico, la expresión, perdón, orden jurídico. Tiene que aparecer la palabra democracia. Todo eso conjugándose con un modelo económico de desarrollo, con un modelo económico que respete la propiedad privada y el mercado. Tienen que equilibrar el mensaje para la gran población. Ya el 54% dijo que está de acuerdo con ese modelo, no con el gobierno, no con el modelo del gobierno corrupto de mafiosos. Se equivoca gravemente el editorialista de Washington Post. Vamos a una pausa.